Bueno, en este vídeo vamos a ver qué son las vacantes, cómo se forman, veremos un poquito de cuál es la concentración de vacantes en equilibrio, una introducción de qué tipos de vacantes o qué tipo, un tipo de defectos que es muy frecuente en los materiales. Vamos a empezar, se ha ido, vamos a empezar la sección. Bueno, eh, en cualquier cristal hay un determinado número de defectos puntuales. eh, Hay una serie de defectos que se conocen como defectos intrínsecos, que los más frecuentes son o lo que se conocen como defectos intrínsecos son las vacantes y los autointersticiales. También se consideran defectos intrínsecos los átomos de extraños, átomos de soluto o dopantes o impurezas que puedan entrar en ese material. Esos átomos que pueden entrar en el material, esos átomos de soluto que pueden entrar en el material, pueden entrar de dos maneras. Pueden entrar sustituyendo a un átomo de la matriz, y hablamos de átomos sustitucionales, o pueden entrar en una posición en la que normalmente no debería haber átomo. Es decir, entrarían en una zona como esta, donde tendremos un intersticio. Hablamos de intersticiales. Vale, lo vamos a ver ahora todo un poquito más despacio. Vamos a empezar por ver lo que es una vacante. Eh, la concentración de vacantes en un material, lo primero que tenemos que saber es que en un material que esté en equilibrio, la concentración de vacantes nunca va a ser cero. Porque la energía libre no va a alcanzar el mínimo para cero vacantes, sino que si hacemos un cálculo de la energía libre, aquí vemos la concentración de vacantes, vemos cómo han ido aumentando las vacantes, vemos que el mínimo de la energía libre no se alcanza para una concentración de vacantes cero, sino que se alcanza por una concentración de vacantes, bueno, pues que dependerá de la temperatura, del material, dependerá de una serie de factores, pero de hecho lo que sí es cierto es que el valor mínimo de esta energía libre no se va a encontrar para la concentración de vacantes cero, y por lo tanto siempre vamos a tener una determinada concentración de vacantes en el equilibrio en cualquier material. X sub V es la concentración de vacantes, la fracción molar de vacantes, y aquí estamos representando la variación de energía libre por el hecho de que vayan apareciendo esas vacantes. Bueno, vamos a crear una vacante y vamos a ver por qué aparece este cambio en la energía libre. El cambio en la energía libre va a ser, obviamente, delta de H, cambio de entalpía, menos T por delta de S. Y vamos a ver cómo se produce este cambio. Vamos a quitar un átomo, hemos quitado un átomo. Lo primero que pasa aquí cuando quitamos un átomo es que vemos que eh, respecto a las posiciones iniciales de los átomos se ha producido un desplazamiento de los átomos que rodean a lo que ahora es una vacante. Es decir, este átomo está ligeramente desalineado con el resto, este átomo está ligeramente desalineado con el resto, y lo mismo podríamos decir para estos dos. Y se ha producido lo que se conoce como una relajación. Ese proceso de relajación se produce porque al quitar un átomo de aquí, este enlace, este enlace, este enlace y este enlace quedan sin saturar, es decir, esos átomos tienen que intentar acercarse para disminuir en la medida de lo posible el exceso que supone tener ahí enlaces sin saturar. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces tendríamos, ya con esto habríamos formado una vacante. Vamos a seguir. A veces va un poquito lento. Bueno, esta vez ha ido un poquito más lento de la cuenta. Bueno, al fin y al cabo, cuando yo creo una vacante, lo que estoy haciendo es romper enlaces. Yo estoy rompiendo enlaces para extraer uno de esos átomos de ese material y dejar un hueco libre, dejar enlaces sueltos. Luego, la entalpía de creación de una vacante debe de tener algo que ver con la energía de enlace y, por supuesto, debe de tener algo que ver con la temperatura de fusión. Bueno, en este caso, en esta gráfica lo que se representan son las entalpías cuando se produce
delta de H sub V es la entalpía de formación de una sola vacante, X sub V es la fracción de vacantes o la concentración de vacantes, por lo tanto, delta de H será el aumento total de entalpía cuando se produce un número determinado de vacantes. Fijaos que siempre tenemos aquí un número creciente de vacantes, 0,00005. Tened en cuenta que esto es una fracción. Claro, no podría ir a más del 50% porque entonces no tendría material. Y lo que vamos a ver es cómo es la representación, cómo es este delta de H para los diferentes materiales. El aluminio es un material que tiene una temperatura de fusión muy pequeñita. Bueno, pues el delta de H es relativamente pequeño, tenemos una pendiente relativamente baja. Vamos a ir al wolframio. El wolframio tiene una entalpía, tiene una temperatura de fusión que es muchísimo más alta que la del aluminio. Bueno, pues vamos a ir al wolframio o tungsteno, ¿vale? Efectivamente vemos que la entalpía de formación de una vacante es mayor y por lo tanto la pendiente, la entalpía, el aumento de entalpía total cuando se generan vacantes es también mayor en este material. Entre medias podríamos representar cualquiera de ellos. Por ejemplo, vamos a representar, no sé, la plata. ¿Mm? O vamos a representar el níquel, que tiene que ir un poquito más para arriba. O el oro, que tendrá que ir por aquí. ¿Mm? El cobre y el hierro tiene que ir un poquito más por arriba. ¿Vale? Aquí tendríamos todo representado. Fijaos que efectivamente, entre el aluminio, que es el verde, que es el que tiene una temperatura de fusión menor, por tanto una energía de enlace menor, o al contrario, una energía de enlace menor y por tanto una energía de fusión menor, lo que hace que la entalpía de formación de la vacante sea también menor, y aquí tenemos para el wolframio, que es el que tiene una temperatura de fusión mayor. ¿Mm? Bueno, ¿cómo podemos calcular los diferentes términos que intervienen en la energía de formación de una vacante o en el aumento de energía como consecuencia de la aparición de vacantes o de la entalpía? Bueno, sabemos que la entalpía tiene la energía libre de Gibbs tiene dos términos, que veíamos que era por una parte delta de H, que es el que mencionábamos hace un momento, y por otra parte tenemos delta de S. Delta de H ya hemos visto cómo se podía estimar y cómo se puede, en realidad delta de H se puede estimar de una manera bastante directa o tiene una relación bastante directa con la energía de enlace, aunque no sea la energía de enlace. El caso de la entropía es un poquito más complejo. Cuando hablamos de la entropía, lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre dos términos distintos de la entropía. Es decir, la entropía de formación de una vacante tiene dos términos. Hay un término que se le conoce como entropía térmica, que está asociado al cambio de temperatura, pura y llanamente, y hay otro término que está asociado a lo que se conoce como entropía configuracional. Fijaos que aquí la concentración de vacantes sí va de 0 hasta 1. Eso es importante y vamos a ver ahora por qué. Bueno, el caso de la entropía térmica, la entropía térmica es este término que aparece aquí, delta de S sub V, X sub V. Esta sería la concentración de vacantes, esto sería la entropía de formación de una vacante, simplemente por el hecho de que tenemos una determinada temperatura, y ahí pues vamos a tener una concentración de vacantes que está asociada a ese cambio de temperatura. Por otra parte, cuando yo tengo un cristal, digo, vale, mi concentración de vacantes asociada al hecho de que tengo una temperatura T, vamos a poner un número redondo, es que voy a tener 5 vacantes. Vamos a poner un número redondo que no tiene nada que ver con la realidad, pero bueno, 5 vacantes. Ahora bien, esas 5 vacantes yo las puedo colocar en diferentes sitios dentro del cristal y todas ellas van a dar lugar al mismo valor de entropía. Por lo tanto, si la entalpía es la misma porque tengo el mismo número de vacantes y la entropía va a ser la misma, quiere decir que el cambio de energía me daría igual. Es decir, que aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos un término adicional que está asociado a esa configuración, es decir, está asociado al hecho de que yo esas 5 vacantes que tengo que tener las puedo colocar en diferentes sitios del cristal, dando lugar a situaciones que son equivalentes, porque al final pues son 5 vacantes colocadas en cualquiera de los sitios que están accesibles en el cristal. Vamos a pintar el gráfico. Bueno, pues pintamos el gráfico y entonces vemos que tenemos aquí la entropía térmica. Bueno, razonablemente la entropía térmica pues aumentará
con el número de vacantes. Y por otra parte tenemos la entropía configuracional. La entropía configuracional va aumentando a medida que vamos aumentando el número de vacantes, pero llega a un punto que es 0,5, una concentración del 50% de vacantes, donde la entropía empieza a disminuir, porque obviamente ya el desorden empieza a disminuir, ya no tengo una red de átomos con unas pocas vacantes, sino que es como si tuviera una red de vacantes con unos pocos átomos. ¿Mm? Entonces, bueno, esta sería la entropía configuracional, es decir, a medida que cuando ya tengamos muchas vacantes ya no voy teniendo tantos sitios disponibles, por lo tanto la entropía empieza a bajar. De tal manera que la entropía total es esta de aquí. ¿Mm? Fijaos que para concentraciones de vacantes muy pequeñas, la contribución de la energía térmica es muy pequeña también. ¿No? Por eso muchas veces bueno, pues se asimilan delta de H con delta de G. No es correcto, pero hay veces que se utilizan casi indistintamente porque en realidad el término de entropía configuracional de entropía térmica es muy pequeño para concentraciones de vacante muy pequeñas. Y si recordáis, en la gráfica anterior, o en la zona anterior, fijaos que lo que estábamos representando aquí efectivamente eran concentraciones de vacante muy pequeñas. Es decir, que estaríamos en la zona en la que nos estamos moviendo habitualmente. Nunca nos movemos en concentraciones de vacantes del 50 o del 60%, porque eso tendríamos una red muy debilitada y no tendríamos un cristal como tal. Vale. Bueno, pues entonces ya tenemos el término de entalpía completo, ya tenemos el término de entropía y por lo tanto ya sabemos cómo es ese término delta de G que mencionábamos antes, delta de H menos T por delta de S para la entalpía. Ahora ya podemos pintarlo. Fijaos, esto es delta de G, tenemos el término de entalpía, delta de HV por la fracción o por la concentración de vacantes, menos la parte de entropía térmica, menos con el menos que tenía antes, más la parte de entropía configuracional. Como esta parte es muy pequeñita cuando estamos en una concentración de vacantes muy baja, por eso podríamos, lo que decíamos antes, que aunque no sea muy correcto para concentraciones de vacantes muy pequeñas, pues este término al final se utilizan indistintamente aunque no sean lo mismo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a cambiar aquí algún parámetro, a ver si nos funciona un poquito. Vamos a cambiar, por ejemplo, vamos a jugar un poquito con la temperatura. Aquí está 1000 Kelvin. Bueno, vamos a ponerla a una temperatura de 485 y vamos a pintarlo. Fijaos cómo van cambiando las gráficas. Vamos a bajar también un poquito la entalpía de formación. Vamos a poner la entalpía de formación. Eso normalmente son del orden del electronvoltio. Vamos a bajarla un poquito más. Fijaos cómo delta de H, delta de G, es que son prácticamente iguales. O sea, que realmente no es correcto que hagamos esa asimilación de vacantes y de delta de H y de delta de G, pero es que se parecen mucho. Tenemos que irnos a entalpías de formación muy altas o temperaturas muy altas para que realmente empiece, vamos a ir otra vez aquí, fijaos que cuando yo me voy a temperaturas ya mucho más altas, entonces sí empiezan a separarse delta de H y delta de G. Pero si no, es que son muy parecidas. Es verdad que aquí tenemos una entropía de formación de vacantes muy pequeña, porque estamos en un rango de concentración de vacantes muy pequeño. Si nos vamos a aumentar esta delta de SV, pues entonces ya las cosas son un poquito distintas. Y empezamos a tener aquí valores, pero aún así, fijaos que siempre delta de H y delta de G no son tan grandes mientras estemos en concentraciones de vacantes, bueno, pues razonables. Se perdió la fecha que no es. Bueno, al final tenemos que calcular la energía de formación de la vacante. Vamos a aumentar, por ejemplo, aquí la temperatura, aumentamos un poquito. Cuando aumentamos un poquito, pues veis como aquí va bajando y se va desplazando este mínimo. Es decir, ¿esto qué significa? Esto significa que a medida que aumenta la temperatura, vamos a irnos para abajo, fijaos cómo el mínimo de la energía libre se va desplazando hacia valores más altos de la concentración de vacantes. Si nos vamos a una temperatura más bajita, pues este mínimo se desplaza a concentraciones de vacantes mucho más pequeñas. Claro, ¿esto qué quiere decir? Físicamente, así, haciendo física un poquito con las manos,
Esto quiere decir que cuando yo estoy a temperaturas más elevadas, ¿qué es lo que ocurre? Tengo más energía disponible para romper enlaces y por lo tanto mi capacidad de generar vacantes es mucho mayor. Por eso genero más vacantes. El delta de G, el mínimo del delta de G, se desplaza hacia concentraciones de vacantes más grandes. ¿De acuerdo? Bueno, y finalmente vemos aquí cómo, en este caso, bueno, podemos tener aquí al final la concentración de vacantes se puede expresar de esta manera. La exponencial de delta de SV partido por R, exponencial de menos delta de HV partido por RT, que es igual a menos delta de GSV partido por RT. Esta es la forma en la que se deduce. Lo podemos dejar aquí, podéis, si estáis viendo el vídeo, podéis parar y hacer tranquilamente esta deducción. Veis que es muy facilita, lo único que hacemos es aplicar una condición de equilibrio para delta de G, que es lo que me tiene que dar la condición de equilibrio, y con eso pues tenemos esta expresión de la concentración de vacantes en equilibrio a una temperatura determinada. Hay una aproximación razonablemente buena que es que la concentración de vacantes es aproximadamente igual a 3 por la exponencial de delta de HV partido por R3. Es decir, que es asumir que este factor de la exponencial que depende de la entropía vale aproximadamente 3, que es el término que es independiente de la temperatura. Que en realidad es independiente de la temperatura porque llevaba una temperatura multiplicando a la entropía. Entonces, bueno, por eso queda como independiente de la temperatura. Normalmente ese factor 3 ni siquiera se pone, porque como normalmente se buscan cantidades relativas o se busca, por ejemplo, pues cuál es la relación entre las vacantes a tal temperatura y a tal otra, pues esos factores se van a cancelar. Pero que sepáis que ese factor está ahí y que proviene de esta partida de entropía. Si os dan delta de G, pues entonces con delta de G directamente emplearíais esta expresión tal cual y no hay que meter ningún 3 ni hay que meter nada. ¿Vale? Y bueno, pues esta es la concentración esta es la pinta que tiene esa expresión de la concentración de vacantes en equilibrio. Fijaos como al principio la concentración de vacantes es muy pequeñita y para temperaturas bajas la concentración prácticamente no varía. Eso corresponde a un hecho físico claro, que es que si yo tengo muy poca energía térmica, no tengo energía suficiente para romper los enlaces, por tanto no tengo energía suficiente para generar las vacantes. A partir de que empiezo a tener energía, fijaos cómo efectivamente sí que crece muy rápidamente, sobre todo obviamente en esta zona de aquí, y entonces ya se produce un aumento de la concentración de vacantes que ya es mucho más importante. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto lo que hemos visto es cuáles son los términos o cómo se pueden expresar los términos de entalpía, entropía y energía libre en relación con la formación de vacantes. Hemos visto cómo se pueden escribir las ecuaciones para calcular la concentración de vacantes en equilibrio y hemos visto cómo puede ir variando esa concentración de vacantes en equilibrio en función de la temperatura.